Bueno, pues aquí estamos con un tema crucial. Bueno, antes que nada los saludo con mucho cariño y respeto a todas y a todos. Y hoy sí vamos a tocar un tema fundamental que me llamó mucho la atención porque fíjense que lo publica Russia Today en términos, yo diría, casi dramáticos, sobre el cambio de época. Es una palabra muy fuerte y se refiere a que el día 21, estamos hablando en 2 días, el presidente Putin, que no es cualquier personaje en el planeta, estamos hablando de, está entre los tres principales mandatarios del mundo, obviamente con el mandarín Xi y con el presidente Joe Biden. No los digo en orden. Y lo publica Russia Today, y luego, pues nada menos que Valentina Matviyenko, que es la presidenta de la Federación, así se le conoce a la Cámara Alta de Rusia, que pertenece al grupo reinante, a veces no se ven esas cosas, de San Petersburgo, que hasta en ruso les llaman los Sloviki. Bueno, no me voy a meter a ese tema ahorita, pero lo saca a relucir diciendo que sí, viene un anuncio de cambio de época. Me llamó mucho la atención eso. Bueno, obviamente yo he venido siguiendo los eventos de Rusia estos últimos, bueno, desde hace mucho, ¿no? Pero ahora en particular ahínco, cuando se han tensado las relaciones entre EU y Rusia respecto al contencioso de Ucrania, que ya le dedicaremos un tema especial, también con China, con la situación de Taiwán, que ahí y en el mar del sur de China, son dos puntos, yo diría, candentes. Y incluso Biden habló por teléfono recientemente con el presidente ruso, quien no ha dado su brazo a torcer para una cumbre entre ambos. Después de que ustedes recordarán, Biden, yo ya propuse mi hipótesis al respecto, fue inducido por Alexopoulos, creo que se llama, ¿no? El que fue jefe de prensa de, no, ya me acordaré bien del nombre, el que fue jefe de prensa de Clinton, lo indujo a decir que el presidente ruso era un killer, ¿no? Un asesino. Son términos muy fuertes a esos niveles cuando estamos hablando de las dos máximas superpotencias militares del planeta. Entonces, sobre todo a nivel nuclear. Ya a nivel hipersónico, Rusia ya rebasó a Estados Unidos, se calcula que por una generación mínimo. Bueno, entonces dicho esto, entonces hay que estar muy atentos que va a pasar el miércoles 21. Si hay algo que valga la pena, porque nosotros tenemos, si no me equivoco, 8 horas de diferencia con Moscú, si hay algo que valga la pena, pues haremos un especial, se los prometo, porque es un momento que tiene que ser, digo, por lo que están filtrando en Rusia, va a sacudir sísmicamente al planeta entero. Incluso Russia Today no lo oculta, ni la presidenta del Consejo de la Federación, Valentina, Valentina ya había dicho el nombre. Entonces, estaremos muy atentos. Vean, yo antes de que se iniciara toda una serie de eventos, yo diría 26 días, del 13 de marzo al 13 de abril, una serie de eventos que han reconfigurado la geopolítica mundial, es decir, la geoestrategia, que eso significa geoestrategia. Y ese es precisamente lo que aquí Gisela me hace el favor de poner el artículo de Russia Today. Imagínense, lo leo. Putin está listo a dar su visión para el futuro en un discurso dramático en el que sus aliados comentan será el evento político más importante del mundo. Vean, que guste o no, Russia Today es muy seria.
Y hay algo que me gusta de ellos, igual, obviamente que Sputnik, donde tengo el honor de colaborar, son muy dialécticos, porque vean, mucha gente no entiende el sarcasmo ruso, porque no han leído a Dostoyevsky, no saben quién es Tolstoy, no saben que el mejor ballet del mundo, que es de origen francés, son los rusos de San Petersburgo, etcétera, etcétera. Pues no conocen a Rusia, entonces menos la ironía rusa es muy peculiar. Que no tiene nada que ver con el resto de Europa, y obviamente ni con los chinos, ni con Centroasia. El ruso tiende a ser muy sarcástico y se da el lujo incluso a veces de autocriticarse. Entonces ya cuando ve uno estos titulares, pues sí es estremecedor. Por eso hoy estoy dedicando el tema de hoy. Y les decía precisamente que el, yo tengo el derecho, como cualquiera de ustedes, de apostar a una hipótesis. Y curiosamente, antes de esos 26 días de fuego, que cambia, bueno, yo diría consolida la reconfiguración mundial, me había atrevido a proponer la hipótesis de que tanto China como Rusia habían olido a sangre y tenían la oportunidad dorada para ya sacudirse de la tiranía del SWIFT. Ahorita explicamos rápidamente qué es el SWIFT, SWIFT, y de la dolarización, es decir, a una desdolarización. Entonces, ya saben los que estamos en la geopolítica, tenemos lecturas diferentes, tanto de espacio, tiempo y persona. Un día antes de ese anuncio, que vean, ellos lo ponen, no yo, dramático, pues, ¿qué puede ser dramático? Obviamente no se va a ir a una tercera guerra mundial, que de hecho está incipiente, no se atreve a decir su nombre, pero ya lo estoy viendo más en el área geofinanciera y de las sanciones. De hecho, está muy fuerte a ese nivel. No necesariamente hay que ser con fuego y sangre. A veces lo hacen por aliados interpósitos, como también se está viendo. No voy a penetrar ese tema ahora, pero sí, ya ve, uno se huele también las cosas, ¿no? No me recuerdo, creo que 18 días antes o 20 de este anuncio de Russia Today, me atreví a dar esa hipótesis. Y fíjense, ya siguiendo bien, articulando, hilando, creo que por ahí va la cosa, ¿eh? Bueno, ya veremos el miércoles 21. Ya saben, una hipótesis, pues una hipótesis, ¿no? Si uno no piensa, pues nunca se va a equivocar. Vamos a ver qué tanto mi percepción geopolítica es la adecuada, y si me equivoco, pues tendré que ver por qué me equivoqué y en base a qué. Bueno, entonces, ahí está también este artículo que saca bajo la lupa aquí Giselita. ¿Qué es, Gise? Nada más que no veo bien ahora sí que voy a tener que usar mi lupa, bajo la lupa literalmente. Flexible asociación estratégica del zar Putin y del mandarín Xi. 30 reuniones en 8 años. Vean, es muy difícil que en 8 años 2 mandatarios se reúnan 30 veces. ¿Oyeron bien? 30 veces. Bueno, vean, antes del anuncio insisto, dramático de Russia Today, un día antes, y ahí empecé a hilar, y precisamente mi artículo de ayer de la jornada, propuse un cronograma geopolítico, cómo en esos 26 días percibí ese cambio de configuración. Pero inicié con un artículo del Wall Street Journal. Vean, uno puede leer mucho, y sobran periódicos del mundo y online. Hay que saberlos hilvanar. Ese es otro tema. Y hay que traer buena hipótesis. Si uno trae mala hipótesis, pues te equivocas de todas y hace uno el ridículo. Entonces, el Wall Street Journal había sacado un artículo muy extenso sobre el lanzamiento del ciberyuan. Importante tema. El ciberyuan va a ser la primera cryptocurrency, que sí, cryptocurrency, en el mundo, y se le adelantó a Estados Unidos. Ahora, no confundan al Bitcoin, por favor, con las cryptocurrencies que controlan los bancos centrales. El Bitcoin tiene una limitación al día
además es, pues yo diría casi clandestina. Yo siempre pregunto, bueno, ¿y esto quién lo controla? Ya daré un avance de lo que yo pienso que es el Bitcoin. Porque curiosamente apareció ahí en un garage en Londres, que me cuenten otra de vaqueros. Ya había mis casi 63 años y es muy... Me como otros cuentos, pero no estos. Estos ya no. Bueno, entonces paso lo del Bitcoin, nada más les digo que no tiene control de los bancos centrales. Y el cryptocurrency que vas a lanzar China, que es el ciberyuan, sí está bajo el control del Banco Central chino. Entonces, pues sería en lugar del papel moneda que usamos, el cash, etcétera, pues ese es el cibercoin. Y hay que recordar, bueno, eso lo comenta, me llamó la atención, porque yo tenía, ahora sí, usando los términos de alguien conocido, yo tenía otros datos. Entonces, de que quién lanzó la primera emisión de billete en el mundo. Bueno, China no es novedosa en las cuestiones de inventiva. Desde el siglo XI son los grandes inventores. Ya saben, la imprenta, la pólvora, ya tenían los primeros mapas cartográficos. Yo incluso daba hasta una materia de cultura al respecto, etcétera, etcétera. Se les da a los chinos, hay que reconocerlo, siempre han sido grandes inventores. Entonces, esta era la situación mundial. Luego vino la cumbre de China con Estados Unidos en Anchorage, Alaska, que no le fue bien a Anthony Blinken, porque ahí el representante, un funcionario de alto nivel de China, el Partido Comunista, cuando trató Estados Unidos de pontificarlo, pues lo paró en seco. Es decir, ya los chinos, eso hay que tenerlo muy presente. Vean, yo ahí siempre he tenido dos hipótesis. A China tiene dos enseñanzas, los dos errores que no puede cometer con Estados Unidos. Uno, parecerse a la Unión Soviética, y la otra, parecerse a Japón, porque los van a despedazar. Entonces ya aprendieron de los errores, tanto de los errores, yo diría casi de inocencia de la Unión Soviética. Gorbachev se pasó de cándido, para no decir otra palabra, y Japón pues la aplastaron por la vía financiera. Es más, a tal grado que hasta hoy sigue en recesión. Y de esto han aprendido mucho los chinos, saben qué es lo que no hay que hacer. Bueno, ya estamos a ese nivel, no le fue bien a Anthony Blinken. Y fíjense, 2 días más tarde, o 3, da igual, estaba nada menos que el canciller Lavrov esperando bueno, se fue a Beijing y luego se reunió en Wulin con el canciller chino, Wang Yi. Curiosamente, esta ciudad de Wulin, se los digo, una ciudad maravillosa. Yo ahí tuve pues el placer turístico. Yo me pagué mi boleto de avión. Yo muy poco acepto que me inviten los estados o los países, porque luego hay que pagar esas deudas. Entonces, por fortuna, tengo esa capacidad de autofinanciarme, lo hice cuando recorrí China y fui a Huilín y ahí hicieron su cumbre en Huilín, un lugar maravilloso, en donde estuvieron tanto Lavrov como su homólogo chino para escudriñar los resultados 2 o 3 días antes en Anchorage. Bueno, eso hay que tenerlo muy presente. Y luego, curiosamente, no voy a tardarme demasiado porque quiero ya entrar a las preguntas y respuestas, ver cómo, sobre todo el público millennial, está viendo esta situación. Es importante eso, entenderlo, y obviamente los demás muy respetables seguidoras y seguidores. Luego llegan tanto el canciller chino a Irán como el canciller Lavrov, cada uno con un intervalo de diferencia, nada menos que la visita del canciller chino era algo que, lo digo con medio rigor, yo fui de los primeros que publicó, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Ya no quiero competir con los grandes del mundo, pero en Latinoamérica tenemos se los digo abiertamente, tenemos un desierto geopolítico. No veo pensadores, pues hay economistas que se quieren hacer
geopolíticos, ni saben. Bueno, para empezar, ni saben economía, y luego menos geopolítica. Y luego ahí ya cualquiera se quiere meter a la geopolítica como si fuera algo sencillo. Para entrar a la geopolítica hay que tener una vastedad de conocimiento, de todo. Casi yo que diría, es una especialidad multidimensional. Hay que saber historia, hay que saber de estrategia, de cuestiones militares, finanzas, demografía. Es un tema multidimensional, no cualquiera puede hacerlo, se los digo. Por eso hay que tener método. Si uno no tiene método, pues que se relean los que han escrito sobre geopolítica y no voy a decir que se suicidan, pero por lo menos les va a dar vergüenza lo que han escrito. Entonces, dicho esto, llega el canciller chino primero a Irán y propone lo que justamente yo había descubierto un año antes, un acuerdo, yo diría metahistórico, de 400,000 a 500,000 millones de dólares con Irán. Bueno, esto sacudió, cimbró al planeta. Y luego llega Lavrov y habla abiertamente ahí, y empieza, y por eso les digo que esto hay que seguir todo lo que han dicho los rusos durante los últimos 2 meses, en particular, y habla ya abiertamente contra la dolarización y contra el sistema SWIFT. ¿Por qué? Porque debido a las sanciones, es decir, las sanciones de Estados Unidos han asfixiado a un gran número de actores. Y tampoco es nueva esta política de Estados Unidos. Vean, yo daba en mis cursos, muchos de mis alumnas y alumnos que me están siguiendo lo recordarán, exalumnas, ¿no? Y exalumnos. Y yo daba un libro, uno de los libros que leíamos, porque leímos mucho durante los cursos, se llama, pues no ha dejado de llamarse, The Treasury Wars, las guerras del tesoro de Estados Unidos, de Juan Zárate, que era de origen español. Y ahí da a entender pues, cómo se manejaban, ¿no? Sobre todo con las sanciones, con el equivalente del UIF en México, de la Unidad de Inteligencia Financiera, que ha sido muy eficaz en México con Santiago Nieto. Y obviamente con el palomeo del presidente López Obrador. Aquí nadie se maneja solo. Y Estados Unidos ya estaba manejando esa tónica, usando literalmente el sistema SWIFT, que quiere decir, a ver si no me acuerdo las siglas, sistema SWIFT, a ver qué dice, a ver qué dice allá, no, pero arriba, Giselita, el título es worldwide, y luego la I es Interbank, y la F es Financial, y la T es Telecommunication. Espero no haberme equivocado, pero por ahí va. Es decir, vean, al final del día, esto fue creado en la ULP, afuera de Bruselas, pues para facilitar las transacciones financieras entre banco y banco. Bueno, manejan una cantidad enorme de dinero, pero al final del día, pues perdió su rumbo, diríamos entre comillas, después del 11 de septiembre, porque había que vigilar las transacciones financieras de los países terroristas o quienes albergan a los terroristas en sus países. Y ahí es donde ya se mete la CIA, se mete el Treasury Department de Estados Unidos, la tesorería de Estados Unidos, y sobre todo, y esto lo dice Edward Snowden abiertamente, que él era pues un espía de la NSA, de la National Security Agency, que hoy a mi juicio es mucho más poderosa o está metida en la cuestión cibernética que la misma CIA. Entonces, ya ahí perdió su virginidad o su inocencia, como le quieran llamar, el SWIFT, y hoy lo controla Estados Unidos como un arma literal, un arma donde despedaza a quienes sanciona y a sus rivales en el mundo. Pues, imagínense, saquen la cuenta. Entonces, vean, a mí me había llamado la atención ese libro de Juan Zárate, pero también había tomado como fuente de inspiración una entrevista o una conferencia que dio James Rickards. Rickards es Rickards, que es un extraordinario
economista, financierista más que nada, que ha hecho fortuna con los hedge funds, con los fondos de cobertura de riesgo, y James Rickards, que sabe mucho del oro. Me llamó la atención que dijera en el Instituto Internacional de Relaciones Internacionales de Londres que el Pentágono está usando ya la cuestión financiera como una cuestión armamentista. Es decir, ya estamos, la guerra financiera existe de facto. Incluso el subtítulo del libro de Juan Zárate, que es de origen español, Currency War, se llama así, más o menos, soltando la guerra financiera. Pues obviamente la guerra financiera no entra contra el propio Estados Unidos, ustedes están controlando todo, sino que era contra a quienes sancionaba. Entre ellos estaba Irán, a la que hicieron pedazos con la cuestión de estas sanciones, muchos países más, ustedes ya saben, pero ya le empezó a pegar a Rusia y luego también a China, y es ahí donde obliga, ahí está, vean, ahí está el libro, Las guerras del tesoro, la liberación de una nueva era de guerra financiera. Yo sé, vean, quienes no se han adentrado en estos temas, no saben de geofinanzas, de geopolítica, parece esto es una locura. Bueno, lean y vean quién es Juan Zárate. Era el que estaba a cargo del Departamento del Tesoro de esa situación. Nosotros ya la habíamos leído en mi posgrado desde el año 2013. En eso tengo que reconocer que sí estamos actualizados. Bueno, ya hablaré como yo en extenso, sobre todo si se da este cambio de época el miércoles con el zar Vladimir Putin, en extenso sobre esta situación de las guerras financieras. Y por otro lado, pues tienen ustedes la dolarización, que esa es muy clara. Estados Unidos, yo siempre lo comenté, la fuerza principal de Estados Unidos eran estos dos pilares. Además lo reconocen ellos mismos, lo han dicho. Precisamente, ahora se lo leí en el New York Times, alguien que me está gustando, pese a ser del New York Times, eso no tiene nada que ver. Si dice las cosas sensatas, pues se les acepta, si no. Hablaba que los dos pilares principales de Estados Unidos, lo digo con humildad y rigor, yo me había adelantado hace mucho, sí, pero una cosa es que lo diga Jalife México, como nos ven como un país bananero, y otra cosa es que lo diga el New York Times Erlanger. Y precisamente lo comentó de que tanto el dólar como el sistema SWIFT eran las dos armas principales hoy de Estados Unidos, lo cual es totalmente cierto. Entonces, regresando, cuando llega Lavrov a Irán, toca esos dos temas candentes, hay que leerlo entre líneas. Y luego ustedes vieron que en esos días, que yo diría dramáticos, cuando uno ve la profundidad de los eventos que sucedieron, pues se da. Yo ahí no lo pondría, les voy a ser sincero por qué. Porque ya se esperaba, ¿eh? Sí, pero se da, esa es otra, ¿no? Ya se esperaba, estaba muy cantado el retorno de Estados Unidos a la negociación con Irán para la cuestión del contencioso nuclear y el levantamiento de las sanciones, que parece ser ahí va, ¿eh? Han habido sabotajes, ahorita no viene al caso citarlos, para que Irán se salga precisamente de las negociaciones. A veces Estados Unidos, como todas las potencias, tienen doble juego, dejan hacer, o de plano, pues les están comiendo el mandado. Aquí no hay de otra, ¿eh? Es decir, como veces estás negociando y Netanyahu se atreva a sabotear el retorno de Estados Unidos a la negociación nuclear. El llamado 5+1, 5P+1, que son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, más Alemania, de ahí viene el +1. Ahora le están llamando 4+1. ¿Por qué? Porque son los 4 miembros sin Estados Unidos, ya se había salido, más Alemania. Y entonces, ¿cómo están negociando Estados Unidos? Están triangulando. Ellos van al sitio de las negociaciones en Ginebra, Estados Unidos está en un cuarto separado y ahí llevan las demandas de Irán y Estados Unidos se las pasa a los europeos para darle sus demandas a los iraníes. Yo diría que es una negociación triangulada. Ya se dio, tampoco hay que asustarse, se dio en la época de los Balcanes, en Dayton,
Los famosos acuerdos de Dayton, así fueron, fueron triangulados. Bueno, dicho esto, pues ya prácticamente les podría decir que esta sería el tema, a mi juicio, que manejaría el presidente ruso Vladimir Putin. Y les digo dos cosas, vean, ya el sistema SWIFT, ya los rusos empezaron a formular un sistema paralelo, que no importa que inicie con 1, con 5, con 10 países. Aquí es cuando ya empieza a haber competencia, pues obviamente esto le quita una fortaleza terrible al SWIFT. Bárbara. Y también se llama MIR, M-I-R, que ahí está, parece ser que ya maduró y ahora ya lo pueden lanzar. Pues tiene algunos amigos, ¿no? Rusia los va a usar. Ya ven la vacuna Sputnik 5, hoy, corte de caja, es la más exitosa del planeta, 97% de eficacia. Las anglosajonas no les está yendo bien, han tenido dificultades, etcétera, etcétera. Entonces ahí toda esa diplomacia puede tener efectividad cuando se coaligan la vacunación con los sistemas de pago. Entonces, ese es el famoso MIR. Y los chinos tienen otro que se llama CIPS, que es China International Payment Systems, sistemas de pago internacionales chinos, que ahí a China le puede ir un tanto mejor por su gran potencia geoeconómica y por su conectividad con el RCEP 15. Los 15 países que ya saben forma parte del bloque comercial más importante del planeta, que es el Regional, ¿cómo se llama? RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership. Bueno, vamos a poner que no entran los otros 14, entra la mitad, súmenle aquí 7 aquí, 7 aquí, y luego ahí van entrando los sancionados. Mañana vamos a tener un bloque bipolar, yo así lo veo, de sistemas de pago. Sí, pero esto le quita mucha fortaleza a Estados Unidos con su SWIFT y también con el dólar. Hoy el dólar, hay que reconocerlo, ustedes me preguntan, yo no sé mucho los intríngulis del SWIFT, pero sí sé de cómo se maneja lo del dólar. Si ustedes se van a los intercambios a nivel mundial, pues es la principal divisa. Si ustedes me dejaran escoger, es la principal arma de fuego de Estados Unidos. Realmente, el dólar. No tiene competidores. ¿Quién es su competidor? El yuan chino todavía no lo es. El rublo ruso no lo es. Por lo menos han aceptado recientemente a que el yuan chino ya pertenezca al sistema de canasta de las divisas que maneja el Fondo Monetario Internacional, además del dólar, el euro, la libra esterlina, el yen japonés y el yuan chino. El yuan chino ya desbancó al yen japonés por razones obvias de dimensión geoeconómica, igual a la libra esterlina, y el euro pues todavía está ahí, ¿no? Pero Estados Unidos, me fui de espaldas ahora que viene, pues yo traía ahora sí, otros datos. Traía que Estados Unidos manejaba el dólar en alrededor de 65% de los intercambios y el euro andaba como en 15 o 20. Y ahora que leí en el Wall Street Journal precisamente que ya están en el 88%. Pues habría que ver a qué se refieren con detalle. Nada más se los dejo al costo. Es real. La dolarización del mundo es una de las principales fortalezas de Estados Unidos. Entonces, esta desdolarización, cuando empieza China a manejar su ciberyuan, Rusia a ver si también se sale del sistema dólar, etcétera, pues naturalmente eso va a mermar la economía de Estados Unidos a nivel, su influencia diría más que nada. Vean, yo en una ocasión me acuerdo, leí un artículo chino, todavía lo tengo presente, donde comentaban que la mitad del Producto Interno Bruto de Estados Unidos proviene de la dolarización y su hegemonía por el dólar. Imagínense, si esto es real lo que dicen los chinos. Se me quedó muy grabado, ¿eh? Pues cómo no, será tremendo dato. Bueno, yo ahí lo dejo. Luego leí una entrevista que hizo en Irán, nada menos que Lavrov, a IRNA, que hay que seguir,
Entonces, yo soy plural, yo tengo que leer, y además como soy dialéctico, pues tengo que ver la tesis y la antítesis. Y muy interesante, ¿eh? Y además, ¿dónde lo fue a decir? Nada menos que a Teherán, a Irán, la capital iraní, donde han golpeado a su sistema financiero. Y muchos no se atreven a sus intercambios, aunque ya haya regresado Irán al sistema SWIFT, por esto de las sanciones. Entonces, muchos países europeos no se atreven a tener relación financiera con Irán. Esa es la triste realidad, nos guste o no. Entonces, ahora, aquí el juego va a ser en Europa, va a estar muy interesante, porque es la tercera, segunda, tercera, depende cómo se mida, ¿no? Estamos hablando de, hay 27 países. Giselita es experta en la Unión Europea porque sobre eso hizo su tesis. Si no estoy equivocado, 27 países, pues se salió Gran Bretaña con el Brexit. Bueno, ahí cómo van en sus intercambios con Rusia, intercambios gaseros, con China, económicos. Ya hoy Alemania, su principal socio comercial es China, no es Estados Unidos. Entonces hay que verlo. ¿Cómo van a responder? ¿Cómo va a responder Alemania? ¿Cómo va, Francia, Italia y luego España, que son las principales potencias europeas? Los dije más o menos en ese orden. Yo creo que ahí va a ser la gran batalla. Por regionalismo, veo que la ASEAN de 11 países, el sudeste asiático, va a tender, algunos van a tender a jugar con los dos, con el sistema dólar céntrico y otros con la estrella ascendente del yuan. Otros naturalmente se van a cargar con uno con los demás o los otros, pero yo veo ahí va a ser una hibridación. Latinoamérica prácticamente podemos decir que es feudo, es la doctrina morro monetarista, con sus excepciones. Por eso la batalla en Brasil es muy fuerte, que es la principal potencia de Latinoamérica. Y África se volvió últimamente, vean, no le habíamos seguido, pero África hoy es un feudo chino. Y también Rusia está penetrando muy fuerte a África. Esto ha sido un error que está descuidando mucho Estados Unidos a África. Bueno, también descuidó a Latinoamérica, pero no han querido penetrar a esta región. Bueno, entonces, con eso concluiría y les diría que el mismo portavoz del Kremlin, Peskov, lo comentó a la agencia TASS, diciendo que no están lejos de que el Kremlin se salga del sistema dólar céntrico. Y también, no recuerdo si lo dijo bien también del SWIFT, pero a quien más le hago caso, obviamente, pues estamos hablando de Lavrov, lo dice directamente, además tiene mayor jerarquía relativa, ¿no? En el organigrama, aunque Peskov pues, es portavoz, imagínense de quién, nada menos que el zar Vladimir Putin. Bueno, aquí lo dejo y vengan las preguntas y respuestas, por favor, aquí con Giselita. Les voy a pedir un gran favor, no se salgan, como dicen los abogados, de la litis, es decir, del tema. Quedemos en el tema. No me preguntan ahorita del, ¿cómo se llama? De que si la esposa le dio una cachetada al marido en Guatemala. Por favor, no nos desviemos. Sí les suplico centrarnos para enriquecer más, porque me está diciendo Giselita que están abundantes las preguntas. Bueno, a la orden, Giselita. Sí. ¿Son abundantes o no las preguntas? Sí, hay varias. Venga. La primera, ¿cómo abona a la economía mundial un competidor del SWIFT? Bueno, no, mira, no, le quita fuerza a Estados Unidos. Es decir, la economía mundial sigue siendo la misma, no va a variar. Una China que casi que vaya a nivel de Producto Interno Bruto de poder adquisitivo ya rebasó a Estados Unidos y que en 2 o 3 años la va a rebasar cuando se mide el Producto Interno Bruto nominalmente. La economía es única e indivisible. Aquí lo que estamos viendo es de que sí le quita su poderío al dólar, porque ya en esos momentos el SWIFT ya no va a servir de arma para pegarle a países que tienen sanciones, tipo Norcorea, tipo Irán, etcétera, etcétera. A ver, otra. Bueno, otra. El SWIFT tiene su poderío también porque Estados Unidos
por su soberanía monetaria, y así lo ha usado, dice, bueno, estás usando mis dólares, yo no quiero que uses mis dólares. Eso también, es decir, van de la mano el sistema SWIFT y el dolarcentrismo. Eso no hay que equivocarse, van de la mano. Porque Estados Unidos dice, bueno, ¿y a mí por qué van a estar usando mis dólares? Y tiene razón, pues es su soberanía monetaria. Lo que ves es que Estados Unidos los usa con otros fines, yo diría irredentistas. Bueno, así lo ha usado, así es el mundo, no lo estoy inventando yo. A ver, sigue otra, Giselle. Muy buena pregunta, por cierto. Sí. Pues no dice sus nombres, échales porras. En caso de que la hipótesis se cumpla y a sabiendas de que el dólar es pilar de la hegemonía de Estados Unidos, ¿cree usted que la desdolarización sea un casus belli para Estados Unidos? No, no, para nada. Además, no sabemos si gane o pierda unida con Rusia y China. Vea, si lo hace alguien, un país bananero, Estados Unidos lo invade y lo hace papilla. Aquí estás jugando, estás hablando de dos grandes poderes. Claro, a nivel militar, vean, China, que son muy vivos, dicen, están a la par militarmente Rusia y China. Bueno, tómalo como reflejo para la cuestión monetaria. No, lo que va a pasar, vean, es muy sencilla ver la secuencia. Fíjense que por un lado, Estados Unidos sabía que él iba a llegar el día del dólar. Tampoco son tontos, tienen sus pronósticos, sus escenarios. No crean que aquí solamente lo vemos, ¿no? Ellos lo saben muy bien, sus estrategas. Le va a servir, sí viene la devaluación del dólar, eso sí, fuerte. Muchos calculan vean, quiero ser muy, muy benigno, entre 20 y 30%. Por eso la plata y el oro han estado subiendo. Yo en lo personal le voy más a la plata porque es más fácil de adquirir en detalle, en menudeo. Y además México somos el primer productor de plata. Que no nos quede nada, ese es otro tema. Y hablaremos en una ocasión dónde se va la plata de México siendo nosotros el primer productor del mundo. Digo, eso es lo más anómalo que uno se puede imaginar. Entonces, sí les conviene hasta cierto punto la desdolarización, les voy a decir por qué, pero no como tal la desdolarización, sino la devaluación secuencial. ¿Por qué? Porque tienen con hiperinflación, merman gran parte de su deuda. Esto los economistas lo saben muy bien. Yo cuando había dado mis conferencias en Instituto de Investigaciones Económicas, hemos abordado ahí con nuestros amigos que siempre han visto muy bien estos escenarios. Lo que pasa, vean, no era el momento. Todos los escenarios los venimos viendo desde hace 30 años. Y tengo que reconocerlo en México y en Latinoamérica. El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM ha sido pionera y lo ha visto muy bien. Y a mí me han hecho el favor de participar en sus seminarios de la globalización. Creo que hoy ya le quitaron el término de globalización a mis instancias, porque, pues, ¿cuál globalización? Ya estaba desglobalizándose el mundo. Bueno, esto de lo que van a ver el miércoles es parte de la desglobalización, de los regionalismos, de la balcanización del planeta. Entonces, esa devaluación a Estados Unidos, al final del día, sí les conviene para mermar sus pagos de deuda. En lugar, vean, es muy sencillo, en lugar de pagar lo que debes en dólares, lo pagas al 30% menos. Así de fácil. Si es que no más, dependiendo cuáles son las consecuencias de los otros actores. Otra, Giselita. En estos tiempos, ¿es pertinente la repatriación del uso del oro? Que no existía eso. ¿Qué quiere decir la repatriación? Que la pida. Pues sí, pero Estados Unidos no los va a devolver. Alemania pidió su oro, lo mandaron a 9 años. No les voy a decir algo, un secreto de Estado. Ahí les va. Voy a decirlo en forma críptica. Lo dije in situ en Sudamérica y les dije a los mandatarios que pidieran su oro. Y es más, que tengan los números porque los pueden cambiar. Hay un metal que se parece mucho a oro, no recuerdo cuál es su nombre, donde hacían trampa. Vean, Fort Knox, Knox se escribe Knox, donde Estados Unidos supuestamente tiene su bóveda de oro. Ya pidieron muchos
muchos congresistas, sobre todo Ron Paul, que fue congresista tejano, pidió una auditoría a la FED y a las tenencias de oro. No las aceptan. Bueno, pues, ¿qué escondes? ¿Por qué no las hacen? Entonces, Alemania pidió su oro y les dijeron, sí, te lo damos en 9 años. Platíquemela. Bueno, síguele, Gisela. Ujú. ¿Cómo visualiza el comportamiento de los países de la OPEP ante la desdolarización? ¿Podría haber fracturas dentro de la OPEP? ¿Estar las monarquías árabes contra Irán y Venezuela? Muy buena pregunta. No, yo no lo generalizaría, es muy buena. Tiene razón hasta cierto punto, but. Los Emiratos Árabes Unidos están en muy buena relación con China. Muy buena, ¿eh? Y espléndida con Estados Unidos, nadie está diciendo lo contrario. Arabia Saudita tiene una extraordinaria relación con China. Es hoy la que más le vende, si no me equivoco, junto con Irán, a China petróleo. Y ellos que dicen que no sirve el petróleo, entonces ¿para qué lo compra China? A ver que alguien me la dice, si no sirve, ¿para qué lo compra China? Me mata de risa. ¿Por qué China hace un acuerdo de 25 años con Irán por 500,000 o 400,000 millones de dólares para comprar petróleo y gas? A ver, que alguien me la platique, que están locos los chinos, van a contracorriente. Ellos también están en las energías alternativas, son la primera potencia en energía alternativa del mundo. ¿Qué platicamos? No, lo que puede haber es, van a haber muchas presiones de Estados Unidos, sin duda, sobre todo en la cuestión armamentista. Si traicionas a mi dólar, no te vendo, puede darse. Vean, hay dos antecedentes que conocemos. Tumban a Saddam Hussein cuando se atrevió a cambiar la venta del petróleo en euros en lugar de dólares. Ese fue su pecado capital. Igual Muammar Gaddafi, el ex primer ministro, el mandatario libio, ¿no? De la famosa Jamahiriya. Bueno, esos fueron sus dos pecados. Eso ya no, si son países pequeños que están muy supeditados a Estados Unidos, yo no se los aconsejaría. Pero si se trata de países grandes que pueden sostener la presión de Estados Unidos, pues lo van a hacer, ¿eh? Y cuando vean ustedes que, acuérdense que Gulliver fue amarrado por los liliputianos. No hay que... Aquí el problema no es que uno sea liliputiano, sino que se junten los liliputianos, es decir, los pequeños países, y entonces sí crean ahí y amarran al Gulliver del dólar. Eso es lo que hay que ver. Yo no me iría en una generalización. La OPEP no es homogénea. La OPEP, ustedes se van, fue un invento común de tanto de Venezuela como Calderón Berti y Arabia Saudita. Pero hoy tienen caminos diferentes, sobre todo geopolíticos, donde ahí chocan, ¿no? Etcétera, etcétera. No me iría con esa generalización, pero sí me iría sobre el costo-beneficio, es decir, ahí sí tendría que ver el país que adopte esa medida, que sopese si no le va a costar más, sería suicida. También hay que ser inteligentes. Ustedes me preguntan de México, aquí nosotros no tenemos margen de maniobra. Lean el TEMEC y hablamos. Nosotros en clase en la UNAM, las 1000 páginas, ya las leímos, ya hasta me duele. Cada vez que lo leo me da depresión. Es una porquería el TEMEC, como lo fue el NAFTA. Bueno, estamos pagando esos errores de kinder, ¿no? Bueno, sigamos. Otra, Gisela. Sí, esta es muy recurrente. ¿Cuánto tiempo demorará la desdolarización y cuánto tiempo podría demorar también el desbancar el sistema SWIFT? Bueno, mira, en tiempo es difícil, no lo sabe nadie, menos yo. La desdolarización con la entrada de China con el ciberyuan, yo podría decir, ahorita están haciendo pruebas piloto en grandes ciudades de China y dio grandes resultados. Les recomiendo busquen ese artículo en el Wall Street Journal a aquellos que estén interesados. Salió el 12 de marzo. No, el 12 de abril. La acabo de leer. Aquí estamos, a ver, déjame ver. 19.
hace 7 días. Búsquenlo, a quienes les interese. Está extenso. Bueno, yo tengo lectura rápida, ya sé mucho, lo leo con mucha rapidez, tengo esa ventaja. Y sí, están temerosos, ¿eh? Ahí sí es fuerte. Vean, yo diría así oficialmente, vamos a ver qué dice Putin el miércoles. Esa pudiera ser el cambio de época. Y también hay que seguir con China. Estamos hablando ya potencias de gran tamaño. En el equilibrio estratégico, cuando se estudia, nada más hay 3. Están Rusia, China y Estados Unidos. Digo, con todo el respeto al restante país, creo que hay 192 en la ONU. Sí, pero unos son actores menores, otros circunstanciales. Esos son los que realmente juegan. Alguien va a decir la Unión Europea. Bueno, a la Unión Europea le faltan armas nucleares. Vean, nadie puede ser más eurocéntrico y eurofónico también, o eurofono, que yo. Yo fui deformado, ya ni lo sé, por los hermanos lasallistas franceses de Beirut, y les debo mucho de mi formación o de formación, como lo quieran ver. Entonces, así lo pondría yo, primero Putin, el miércoles, porque esto le da cobertura nuclear de armas hipersónicas al movimiento del SWIFT y de la salida del SWIFT, de la desdolarización, que van de la mano, ¿eh? Vean, China ya tiene su sistema, es el CIPS, CIPS, se llama China International Payment System, ya lo tiene. Igual que tiene, ya ven, ellos no usan Google, no usan el sistema GAFAM, en general, ¿no? Google sí, no usan el Facebook, ni Twitter, ellos traen su sistema, oigan, con 1.400 millones y 800 millones de usuarios con poder adquisitivo, se pueden dar ese lujo. Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes, hay que perder también la proporción de los habitantes. Rusia anda en 143 millones, si no me equivoco, etcétera. Entonces, van de la mano. Rusia se puede dar el lujo de decir, me salgo del SWIFT, ese es el sistema MIR, se alía con los chinos y se mueven entre ellos. Ya que Estados Unidos haga sus negocios aparte de sus aparte, y a ver qué pasa. Vamos a ver también. Quizás vean, Lavrov estuvo muy tranquilo. Leí detenidamente su extensa entrevista a la agencia islámica de Irán, IRNA, y fue gradual, ¿eh? Tampoco quieren romper el mundo. El anuncio va a ser un cambio de época, pero ya yo diría la implementación, si leemos bien a Lavrov, va a ser gradual. Muy bien, otra, Gisela. Otra pregunta. ¿Cómo cree que se comportará? Unas 3. Bueno, las 3 y ya nos vamos. Ok. ¿Cómo cree que se comportará India ante la desdolarización de una parte del mundo? Muy buena pregunta. India hoy no tiene buenas relaciones con China, lamentablemente. Ya se está olvidando del BRICS. Y curiosamente, India, fíjense, yo que he seguido mucho eso, fue de la pionera en manejar la divisa BRICS. Curiosa. Incluso iba a entrar al banco, pues el banco más grande del planeta, mucho más que el Banco Mundial, el AWB, que es el Asian Infrastructure. ¿Cuál es la otra ahí, Giselita? Investment Bank. Investment. Es de inversiones de infraestructura, que trae 8 millones de dólares. Obviamente en México no está, lamentablemente por los neoliberales, pues no ven nada. Los neoliberales son esclavos, no ven. Ellos reciben órdenes de Wall Street y la City en Londres. No tienen capacidad ni de maniobra ni de pensamiento. Son zombies neoliberales, acaba pronto. Entonces, ahí quienes ordenan los neoliberales de veras son los de Wall Street, donde hay no megabancos, gigabancos. Ya no se diga la City, no, es que saben el jueguito, ustedes lo inventaron, etcétera. Entonces, la India acaba de entrar a este grupo del Quad, KUAD, viene de cuadrilátero, con Japón, Australia y Estados Unidos. No veo a la India en estos momentos. Tiene muy buenas relaciones con Rusia, gracias a su compra de armamentos, pero no veo en estos momentos a la India. No, si la India entra, pues ya se acabó eso.
Estás hablando la India, 1.400, 1.300 millones de habitantes, China trae 1.400 millones, pero véanse a lo que se llama la ley de Pareto, que nada más el 20% son los que tienen capacidad económica. Pues con eso basta. Desplazas al planeta entero. Nada más con que en su región se muevan entre ellos. Bueno, por eso el eje anglosajón, los británicos y los estadounidenses entendieron muy bien que había que sacar a India de la férula de los BRICS. Y lo consiguieron. O lo están consiguiendo. Otra, dos más, ¿no? Bueno, otra es igual de la región. ¿Cómo ve el futuro de la Comunidad de los Estados Independientes, el CEI, un organismo que lo integra Rusia y las exrepúblicas soviéticas? Mira, dependen mucho de Rusia. Rusia no es potencia geoeconómica todavía. Yo lo digo abiertamente, aunque yo escriba en Sputnik, que respetan mi opinión. Rusia es una potencia geoeconómica, pero está muy corta de su dimensión. ¿Qué quiero decir con esto? Está al nivel de Alemania, prácticamente están empatados. Pero ¿cómo puede ser que Rusia con 18 millones de kilómetros cuadrados esté a la par de Alemania? Conste que yo no soy anti-alemán, todo lo contrario, miro mucho a Alemania. Y vean, Alemania perdió 2 guerras mundiales y veanlo hoy resucitada de nuevo, es la primera potencia económica de Europa. Son muy eficientes, muy perfeccionistas, disciplinados, tienen grandes científicos. Es un país de primera, hay que reconocerlo. Sí, pero su tamaño, sus habitantes, tiene 70, 80 millones de habitantes, su dimensión territorial es mínima frente a Rusia. Ahora, Rusia a nivel militar, pues nadie se compara, ¿no? En toda Eurasia. Pero la cuestión débil de Rusia, o no sé qué ha pasado, es en las finanzas. Yo creo que ya Rusia tiene que entrar a aprender bien de las finanzas, o ya traen alianza estratégica con China, que eso no lo sabemos. Es decir, los alcances de la asociación estratégica entre Rusia y China no las conocemos. Oigan, ¿ustedes creen que está perdiendo su tiempo Putin y el mandarín Xi para visitarse en 8 años 30 veces? 30 veces. Yo cuando lo leí dije, oye, ¿estoy leyendo bien o estoy mal? Hasta me fui a buscar, dígame que a veces, oye, pues cualquiera escribiendo se puede equivocar con un cero, ¿no? Nada más que, ¿qué cero? 30 veces, obviamente traen, y eso no va a salir en Bajo la Lupa o en mi columna hermenéutica geopolítica, son secretos de Estado. Es ustedes saber qué tipo de asociación, complementariedad tienen los dos, porque me llama mucho la atención que Rusia haya descuidado la cuestión financiera. No es el caso de China. Hoy los principales 5 bancos del planeta son chinos. Vean la revista Fortune de 500. Ahí están, chinos. 5, los 5 estatales. Bueno, otra, Gisela, y ya nos vamos. Bueno, esta la voy a condensar porque preguntaron mucho sobre este tema. ¿Qué pasará con México ante la posible caída del dólar? ¿Y por qué México no retoma la idea de una moneda de plata? Mira, yo fui miembro de un grupo pro plata. México, desgraciadamente, no tenemos margen de maniobra. El último país del mundo que va a adoptar la plata, curiosamente siendo el primer productor, es México. ¿Por qué? Porque vean, producir monedas de plata es tener poder. Y Estados Unidos pues no los va a dejar, ellos lo van a hacer. Es más, ellos están vendiendo muchas monedas de plata y de oro, se ha ido re bien. Incluso han tenido hasta carencias. Entonces, es una idea extraordinaria a manejar la moneda de plata. El gran problema es ese, yo diría su vulnerabilidad conceptual es que no toma en cuenta la geopolítica, no toma en cuenta los tratados de Bucareli, no toma en cuenta lo que dice Brzezinski, que en 1970 dijo, no queremos un Japón en la frontera. No toma en cuenta nuestra realidad, que los neoliberales se entregaron totalmente al país. Estamos totalmente entregados. Nuestra deuda, vean con quienes la tenemos mayormente. Todo lo del FOBAPRO hay que seguirlo pagando hasta el año 2080. Esa es otra consideración. Y luego, el collar
del NAFTA, que luego se convirtió en un TEMEC, somos totalmente dependientes de Estados Unidos. Yo no veo ningún presidente en mi horizonte que se atreva a hacer lo de la moneda de plata sin el consentimiento de Estados Unidos. No lo veo, con todo el respeto. De aquí a 100 años, no los veo. Al menos que pasen otras cosas, pero así con estos grilletes que traemos encima. A ver, vean, poca gente lo sabe. A mí me mata de risa. O dices que México va a ser Venezuela y López es Chávez. Esa es una bola de ignorantes, pero así se pasan. A ver, no saben que México forma parte del Comando Norte, de North Command, que antes era el NORAD, en la época de la Guerra Fría. ¿Qué quiere decir el Comando Norte? Le da cobertura a México militar, a Puerto Rico y creo que a las Bermudas, no, a las Bahamas. A ver, platíquemela. Y el Comando Sur, que es la otra región de Estados Unidos, se maneja por comandos regionales, llega hasta el Caribe, hasta nuestro Caribe. Todo lo que es la costa pues la que conocemos, la de Quintana Roo. Toda. A ver, es decir, se traslapan el Comando Norte con el Comando Sur. Y los dos nos envuelven. ¿Por qué? Porque el Caribe es el soft belly de Estados Unidos. Es decir, quien diga esas barbaridades, bueno, de veras, no quiero ser duro, vamos a dejarlo así. Los puedo decir cosas muy fuertes. O son muy ignorantes, son unos vulgares desinformadores. O lo saben realmente. Si supieran que es el Comando Norte, bueno, y luego, dependemos totalmente del dólar. Nosotros somos de la esfera de influencia de Estados Unidos en el dólar. Somos totalmente dependientes. Claro, a veces tenemos nuestros bajones, nuestras salsas, bueno, pero Estados Unidos somos su pared de frontón en la cuestión financiera. Entonces, por ahí, aunque quiera alguien hacer, no se puede. Entonces, quien diga eso, pues, vean, yo lo vengo escuchando. Tenía ahí un amigo, tengo que decir algo grave, tenía un amigo en común con Calderón, imagínense. Es decir, lo que pasa a uno en la vida, ¿no? Sí, pero era secretario de Estado. Y además lo conocía muy bien, pues éramos amigos. Y seguimos siendo amigos. Pues ya sabe que el tema de Calderón es intocable. Y me decía desde ese momento, saquen su cuenta, es que López es Chávez. Todavía Andrés Manuel no había llegado a la presidencia, se la había robado Calderón y el INE de aquel entonces, el Ugalde famoso. Toda la gentuza de Woldenberg, Karakowski, y ahora ahí está con sus gatos Murayama y Lorencito. Son de undécima estos, son antimexicanos, reciben órdenes. Porque la cuestión electoral también tiene mucho que ver. A veces que hay un algoritmo, que he hablado al respecto. Bueno, eso me lo dijeron la Secretaría de Gobernación, no crean que lo saco de la manga, nada más que no voy a decir quién. Además era un secretario panista, imagínense, de Gobernación. Bueno. Entonces, sí, pues aquí tenemos que dialogar con todos, todavía no estamos en guerra civil. A mí se me dice, bueno, ¿y de qué lado vas a estar al final de la trinchera? Bueno, cuando estemos en guerra civil yo sé por dónde, pero hasta donde yo sé, y tenemos derecho al diálogo. Hay que dialogar para bajar las asperezas en las que estamos viviendo. Entonces, no hay manera. A ver, ¿cómo? Así me decía, López siempre le han dicho López, López es Chávez. Pero a ver, ¿por qué? Basados no tienen idea de lo que estamos hablando. Entonces, México tiene amarres muy fuertes. Tiene el TEMEC. Nosotros, mientras seamos respetuosos de lo que dice el TEMEC, que a mí no me gusta, ya lo dije. Entonces, sí, pues ya se firmó. Mi opinión vale, perdona mi japonés, vale sorbete. Ya se firmó. Mientras se respeten, estemos dentro del marco de referencia. Por eso el presidente López Obrador tiene un cierto margen, porque él sí apoyó a Jesús Seade cuando fue a nuestro nuevo embajador en la China, lo cual festejo, mantener la soberanía del petróleo. Yo creo que de todo lo que firmó Peña, sobre todo Videgaray, ¿no? Que daba órdenes ahí con su Guajardo, que es de undécima, entregaron al país totalmente. Lean el TEMEC y van a ver. Da náuseas, con eso se los digo todo. Bueno, yo creo que ya ahí la acabamos, o quieres otra pregunta así que valga la pena, o si no, ya le paro, Isela. Bueno, otra interesante. A ver.
¿Cuál sería la respuesta de Estados Unidos ante la desglobalización financiera de Rusia y China? ¿Habrá más acciones intromisorias de los gigabancos en el GAFAM? Bueno, siempre va a tratar de intervenir. Estados Unidos, ya saben, trae de que es el líder indispensable, el país excepcional, así se manejan, con una conceptualización muy monroísta o neomonroísta ahora, pero ya no pueden. Vean, ya Rusia se está desmarcando, China igual, yo no veo ahí. Van a usar la cuestión, la tripleta de los, está muy clara, vean, lean, se los recomiendo. Yo acabo de hacer un artículo en Sputnik al respecto, el nuevo memorándum de la Casa Blanca, el interino, un memorándum interino que hicieron en la Casa Blanca, donde aceptan la estabilidad estratégica con China y Rusia. Sí lo aceptan. Otra cosa es las propagandas, ¿no? Se van a leer periódicos, pues sí, pues, hay mucha propaganda, ¿no? Pero ya uno cuando lees los, ya directo, ¿no? La, los memoranda de la Casa Blanca, pues es otra consideración, eso es serio, ¿no? Los demás, pues son mucho, hay mucha propaganda en los medios masivos de comunicación, el golpeteo, el linchamiento, la denostación, bla, bla. Pero a la hora de la verdad sí hay lineamientos muy claros, estratégicos. Entonces, en esa situación, Estados Unidos pues tiene que aceptar la nueva realidad, ¿eh? El orden multipolar, desde cuándo vienen posponiéndolo, apostando en que podían jalar a China o que podían jalar a Rusia. Y vean, yo se los digo abiertamente, un día voy a escribir un libro al respecto, el grave error de Estados Unidos, y vean, no tomo partido ni con republicanos ni demócratas, es un error geoestratégico, conceptual. El grave error de Estados Unidos fue haber empujado con Clinton, Obama, Trump y ahora Biden, a ver qué tanto Biden, fue haber empujado a Rusia a los brazos de China o viceversa, haber empujado a China a los brazos de Rusia. ¿Por qué razón? Porque se paralizaron con sus estrategas. Estados Unidos no tiene estrategas, no los tiene, créanmelo, yo los sigo. Yo quisiera decir a alguien que me haga vibrar, que me haga pensar. Ahí está, ahí está. Entonces, esa guía de la Casa Blanca propone el diálogo con Rusia y China, porque saben, con Rusia a nivel militar no puede. Vean, lo primero que hizo Biden fue hablarle a Putin, aunque le dijo killer, asesino, y afortunadamente, y lo festejamos, le dieron vuelo a un nuevo tratado START, Strategic Reduction Treaty, de las armas nucleares. START, así se llama, el nuevo START. Claro, eso es interesantísimo, eso es muy, muy importante. Y con China a nivel geoeconómico no pueden. Vean, con Huawei no pudieron. Huawei. Con el 5G no pueden. Entonces, Estados Unidos hoy, también hay que reconocerlo, vean hoy el prodigio que hicieron con el helicóptero Ingenuity en Marte, que se dio el lujo de volar, ¿no? Etcétera. Son hazañas, es eso. Están muy avanzados ya los tres países. No crean que es algo sencillo. Unos están en unos rubros más que otros, en segmentos, pero ya cuando uno integra todo, son las tres superpotencias del planeta, nos guste o no, etcétera. Entonces, yo sí veo difícil así. Porque vean, si optan por un camino loco, pues van a acabar con el planeta. Sí, de fácil. No crean que hay mucha. Tulsi Gabbard, lo acabo de leer, que fue candidata a la presidencia por el Partido Republicano, digo, tengan cuidado, los ucranianos van a meter en una guerra nuclear y van a acabar con la mitad de Estados Unidos. Bueno, yo creo que se quedó corta, etcétera. Sí, hay gente muy lúcida en Estados Unidos que lo ven. Y Biden, ya ven que empezó a apretar tuercas y ahora ya echó reversa. Porque los militares de Estados Unidos sí saben cuál es la situación. No de los periódicos propagandistas. No se vas a leer a Krause o al Loretito o al Castañeda Goodman o al Aguilar Camín, pues son de undécima, créanmelo. A mí no me aguantan los cinco juntos, un debate, los hago papilla. Con eso se los digo. Los juntos, ni siquiera acepto a uno.
A ver si, porque además son de teleprompter. Yo sin teleprompter. Bueno, hasta la próxima. Encantado. Gracias, Giselita, por todo.